desde principio de año. Y bueno, no queda más que agradecerle a Ezequiel, quien es un amigo de la casa y quien nos va a estar presentando ahora su disertación, y sobre todo agradecerle a la UTN San Francisco por habernos acompañado y habernos ayudado a conseguirlo a ese, y bueno, y hacernos un huequito en la agenda para poder tener esta disertación hoy. Así que bueno, lo dejo con ese, espero que tengan una excelente jornada, y agradecer sobre todo al Ministerio de Ciencia y Tecnología por haber estado de manera tan activa en este desarrollo de este evento. Muchísimas gracias. Hola, hola, ¿me escuchan? Se te escucha muy bien. Se te escucha, dice perfecto. Hola, ¿cómo están? Bueno, agradecido, muchas gracias Facundo. La verdad que un evento, se lo nota un evento con mucha energía, con mucha buena vibra, así que yo de mi parte encantado de participar y agradecido nuevamente. Si me permiten voy a compartir pantalla, así les ruego me confirmen que se ve. Se ve, Ezequiel, perfecto. Ya estamos viendo la pantalla. Perfecto. Bueno, antes que todo agradecerles a la gente de CIECA, a Ricardo Ruibal, a Pablo Bozano, bueno, a Facundo, que ya le agradecí del clúster tecnológico, a la gente de la facultad, que siempre está ahí apoyándonos, y bueno, al Ministerio, sobre todo de Ciencia y Tecnología, que tenemos muy buena simbiosis trabajando, muy buena gente, así que agradecido una vez más. Mi nombre es Ezequiel Gribaudo, tengo 38 años, soy de San Francisco, un poco ahí le contaba Facundo. Soy ingeniero electrónico egresado de la Facultad Regional San Francisco de UTN. Soy docente en la facultad y dirijo también un grupo de investigación que se llama CIPI 4.0, que está abocado pura y exclusivamente a la investigación y a la sensibilización sobre todo lo que es el paradigma de Industria 4.0, tanto sea en su pensamiento global o en su concepto global, como así también en los habilitadores tecnológicos y demás. Básicamente estamos un poco especializados en lo que es transformación digital, y bueno, en mi parte privada trabajo para un integrador de robótica que está radicado acá en la ciudad de San Francisco, ya hace unos 10 años casi que trabajo. Así que estoy bastante hermanado con lo que es tecnologías 4.0, por así decirlo, o sobre todo desde el lado de la robótica. Pero bueno, en este caso en particular me aboca a lo que es Industria 4.0. Y cada vez que hablamos de este tipo de conceptos, ya sea con gente vinculada a la parte tecnológica o con gente que no, surgen un montón de cuestiones. Empiezan a surgir desde miedos hacia dónde va todo, cómo se está transformando todo, cómo es rápido o ágil el cambio, cómo la tecnología cada vez está un poco más, nos tiene un poco más invadidos, o básicamente cada vez somos más permeables al uso y a la utilización de tecnologías en la vida diaria. Entonces uno nunca termina de ver el horizonte, hasta dónde llegamos, dónde se termina esto, o hasta qué punto vamos a llegar. Y bueno, básicamente nadie lo sabe. Y eso es un poco lo lindo que tiene todo esto. Si bien hay investigaciones o hay vestigios, esto trae aparejado mucha incertidumbre, muchas ganas, mucha ansiedad y algunos miedos, por así decirlo. Pero básicamente se lo encabeza como si fuese una revolución. ¿Y por qué una revolución? Bueno, ahora lo vamos a detallar sobre todo, pero haciendo un poco hincapié a lo que es cuarta revolución industrial, básicamente toma un montón de áreas. Puede ser desde el punto de Smart Cities o el punto armamentista, desde salud, lo que es el agro 4.0, la misma cotidianidad, o sea, la vida cotidiana, todo lo que es IoT, cuando todos los instrumentos o las cosas que tenemos conectadas en nuestra casa que ni siquiera nos damos cuenta, el tener todo el día un teléfono celular encima y demás, o sea, somos cada vez más permeables digitalmente. Y hay un foco en el cual la semana TIC hizo hincapié desde lo conceptual, que es la parte industrial. Y esa parte es la que se llama Industria 4.0, o a la que se le dice Industria 4.0.
básicamente para no hacer historia, pero solamente para que vean cómo o cuáles son las unidades tractoras de todo esto. ¿Por qué se les dice revoluciones? ¿Qué es una revolución desde el lado industrial? Bueno, es cuando un gran avance tecnológico tiene un gran impacto socioeconómico, o sea, tiene un gran impacto en la sociedad, empiezan a crearse nuevos puestos de trabajo, cambia conceptualmente o radicalmente la forma de trabajar y demás. Y esto viene pasando desde hace 10.000 años atrás, cuando pasamos de ser cazadores, recolectores a ser agricultores, a principios del siglo XVIII, cuando hay una revolución desde la parte agrícola, en la cual se empiezan a usar maquinarias en el agro, y ahí sí ya saltamos a la primera revolución industrial, que viene aparejado, o sea, sobre dos tecnologías importantes, que es la creación de la máquina a vapor y el telar mecánico. Entonces, la unidad tractora de esto se le dice que es el vatio o el watt mecánico, digamos. Y a partir de esto ya empiezan a haber grandes cambios socioculturales. Pasamos a la segunda revolución industrial, que el tractor de esto fue el descubrimiento de la energía eléctrica. ¿Y qué trajo aparejado esto? Bueno, entre un gran desarrollo de lo que es la industria química y el descubrimiento de la electricidad y el poder usarla para la producción industrial, nace un concepto que es el concepto de estandarización, que todavía hoy en día está vigente y muy vigente en todas las líneas productivas. Y gracias a esto de la estandarización, bueno, empiezan a venir o a traer aparejado las cadenas de montaje, la fabricación en serie, el Fordismo y todo lo que por ahí ya sabemos que están enmarcando una de las revoluciones más importantes como fue esta. Bueno, entre la década del 60 y el 70 hacia la tercera revolución, en el cual ya acá aparece el bit. Si bien sigue acompañándolo el bate eléctrico, aparece el bit. Ya empiezan a traer, o sea, a entrar en juego los unos y los ceros. ¿Por qué? Porque con la implementación del PLC o de los controladores lógicos programables, como se dice, estas pequeñas computadoras que van en las líneas de montaje en las industrias, y con el gran impacto que empieza a tener la robotización en todo lo que son las cadenas de montaje o las cadenas de producción, otra vez viene un impacto grande. Pero ¿qué pasa? Todas las revoluciones a lo largo de la historia, el impacto que tiene, o sea, o la velocidad del cambio, ¿qué pasa? A la hora de estar la implementación tecnológica, o sea, las mieles o los resultados económicos empiezan a estar cada vez más en tiempo real. O sea, en la primera revolución industrial, cuando aparece el cambio, tardó más o menos unos 100 años en aparecer realmente el aspecto económico, o sea, la incidencia económica de esa aplicación de esa tecnología nueva. Hoy en día prácticamente con todo lo que es la cuarta revolución industrial, que es la que supuestamente estamos transitando hoy en día, que si bien el concepto o el nombre nace en una feria alemana en el 2011, y también viene, o sea, lo gran rupturista que tiene esto es que nace en función de una crisis, o viene solventada sobre una crisis que había en Europa de 2008-2009, una crisis industrial, donde los alemanes en este caso pararon un poco la pelota y dijeron, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Qué cambiamos? ¿Qué tenemos que hacer? Y encontraron un patrón, se dieron cuenta de que las tecnologías cada vez crecen más exponencialmente y que si bien la permeabilidad digital que tienen las personas es muy alta, en las empresas no es tan alta. Entonces empezaron a armar un plan de digitalización en las cadenas de producción. Y ahí sí ya se despega y entra a estar el bit solo. Y acá empezamos a hablar de datos. Y me van a ver a lo largo de toda la presentación de que vamos a hablar bastante de datos. Y entonces, un poco para hacer un contraste o poniéndole, o haciendo un foco un poco con los memes que traen, esos famosos memes que dicen cómo ven las cosas de diferentes puntos de vista. En este caso, ¿cómo ven los actores principales a ver lo que es Industria 4.0 aplicado a las empresas hoy en día? Y bueno, primero tenemos el Estado, digamos, en que ve una gran oportunidad de hacer crecer a las empresas, no solo a las empresas, sino de tratar de generar nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo. Y bueno,
obviamente que traiga aparejado resultados económicos de recaudación y demás para el Estado, y como también así un crecimiento en capacidades intelectuales de la gente y demás, porque la aplicación de tecnología trae aparejado obviamente un crecimiento desde el lado intelectual. Por otro lado, las empresas, ¿cómo a veces ven las empresas? O sea, cuando le dicen que hay que hacer una implementación de tecnología, se agarran la cabeza, diciendo, tengo que hacer una inversión de dinero, ¿cuándo es mi retorno de inversión? O sea, ¿es una implementación escalable o tengo que hacer un gran desembolso de entrada y demás? Bueno, son problemas típicos en los cuales arrojan un poco de miedo. Y si de miedo hablamos, bueno, los operarios, o sea, el famoso miedo a que la tecnología reemplace puestos de trabajo. Y todo esto conceptual que se arma al lado del nombre o de la sigla de Industria 4.0 y 4.0, básicamente la idea es bajar el concepto y que tengan en cuenta que solamente es, o desde cualquier perspectiva que lo veamos, hagan hincapié en esto. O sea, Industria 4.0 es desde la empresa o desde mi línea de manufactura, de producción, tener los datos en tiempo real. Entonces, para todos los empresarios hoy, miren, vean su planta y decir, yo tengo los datos en tiempo real, y algunos sí, otros no, otros tienen datos sectorizados, tengo algo en tiempo real y lo tengo desconectado, después lo vuelco en una planilla de Excel y demás. Bueno, el problema común de todas las pymes de hoy en día, o sea, no es nada raro, pero ¿qué se diferencia de antes y de ahora? Y bueno, antes una acción trae aparejada una reacción. Esto viene muy hermanado con lo que es mejora continua, o sea, yo planificaba algo, hacía una acción, esa acción tenía una reacción, yo medía, me fijaba cuáles eran los resultados, volvía a planificar, volvía a hacer una acción y demás. Bueno, hoy en día la idea de esto es reemplazarlo por lo que es dato, conocimiento y acción. ¿Qué significa esto? Básicamente es agarrar el dato y empezar a nutrirlo de un contexto. ¿Qué contexto? Bueno, el que yo quiero, en este caso particular, para que el dato empiece a ser trascendental a la hora de la toma de decisiones. ¿Y cómo hago que el dato, que es un 1 y un 0, desde el lado digital, pase a ser información? Y bueno, en primer orden la idea es clasificarlo, ponderarlo, o sea, de todos los datos que yo tengo juntos, filtrar los que no necesito y clasificar y ordenar los que necesito. ¿Y cómo los transformo en conocimiento? Y bueno, volcándole todo el contexto externo o la coyuntura externa, que es la experiencia que yo tengo llevando adelante la empresa, el contexto económico que hay afuera, experiencias de otras empresas que hacen lo mismo, experiencias de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y se entiende como sabiduría, digamos, cuando yo a este tipo de conocimiento o a la rueda inicial de todo esto lo llevo durante mucho tiempo. Para hacer una analogía simple de lo que es dato, conocimiento y acción, bueno, básicamente, si yo tomo como un ejemplo Google Maps, vamos a tomar como ejemplo una tarea. En este caso sería indicar el camino de mi casa al trabajo. ¿Cuáles son los datos que tiene Google Maps? En este caso, bueno, las coordenadas de origen, que yo se las cargué, las coordenadas de destino, tiene el mapa de la ciudad, tiene las coordenadas de otros usuarios de Maps, tiene dónde están los semáforos, sabe dónde hay radares, un montón de cosas, digamos. Lo puse en datos e información porque depende si ya están ordenados o no. Bueno, ¿y cuál es el conocimiento? ¿Cómo lo transforma en conocimiento? Y bueno, con todos esos datos y ordenándolos de tal manera, de la manera que él crea necesaria, puede tener la distancia que va a recorrer en función de las calles o el circuito que va a realizar, si hay congestionamientos o no, porque sabe dónde están las coordenadas de los otros autos y cuáles son los tiempos estimados de recorrido. Y a medida que voy avanzando, ¿cuál es la acción que me va dando en tiempo real? Y me va actualizando la ruta. Cuando yo vea que tengo un congestionamiento, me va a empezar a dar rutas alternativas, me empieza a mostrar 2 o 3 opciones en las cuales puedo ir más rápido o puedo ir a una distancia similar, puede que el camino sea más largo pero con menos tráfico y demás. ¿Y cuál es la idea de todo esto? Obviamente es llegar más rápido, consumir menos energía, menos combustible y demás. Bueno, lo mismo se puede aplicar en una industria. En el caso de que yo tenga que producir, supongamos, 100 piezas en una estación de mecanizado.
Y bueno, ¿qué datos e información tengo? Y bueno, tengo los tiempos estándar de proceso de la pieza, tengo un aviso o una interfaz digital cuando entra una pieza o sale, sé cuánto dura un turno de trabajo, sé si la máquina está detenida o no, y cuál es el conocimiento. Bueno, puede ser la anticipación a posibles retrasos, o sea, si yo voy viendo que la producción en tiempo real está debajo por la de estadística, que yo tengo como base, y bueno, puedo bajar y ir y ver si hay algún problema, si no, o sea, detectar cuellos de botellas, paradas de máquinas y demás. Y eso, o sea, obviamente está relacionado a la acción, es advertir al operario, che, estás bajo, estás alto, fíjate, baja el pie. O sea, esto es el poder, el hermoso poder que tiene tener los datos en tiempo real. ¿A quién no le gustaría tener un análogo de Google Maps en la empresa, obviamente? Y bueno, un poco el concepto de Industria 4.0 es hacer que la manufactura sea altamente flexible, o sea, crear empresas ágiles y cognitivas, o sea, rápidas, y que aprendan, que tengan la capacidad de aprender todo como usando de tractor el dato, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a la adaptabilidad, para ser altamente adaptables. ¿Por qué? ¿Qué es la adaptabilidad en sí? Bueno, es la capacidad de respuesta ante un cambio de condiciones. Y vaya si hay cambio de condiciones hoy en día. No solo por los contextos económicos, sino con todo lo que pasó con la pandemia y demás. Entonces cada vez más es más necesario, y no es nada nuevo esto, es una teoría darwiniana, o sea, no es el más inteligente o el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los cambios del que vive. Y bueno, en Industria 4.0 es similar, básicamente es la capacidad de adaptación que tenga mi empresa. Es la capacidad, o sea, es lo que me va a dar a mí la capacidad de supervivencia. ¿Y por qué hablamos de velocidad del cambio? O sea, ¿por qué tanto con velocidad del cambio? Y bueno, un ejemplo similar es esto, que me gusta siempre traerlo a colación, que es varios productos que alcanzaron, ¿cuánto tiempo tardaron en alcanzar 50 millones de usuarios? Y fíjense que la mayoría, o sea, o lo más cada vez son más rápido. Cuando el teléfono alcanzó o necesitó 50 años, los intangibles estos últimos, estos en los cuales lo de sistema, sobre todo los vinculados a los clústeres y demás, que manejan y muy bien, o sea, tardaron 2, 3, 4 años. Es cada vez realmente más rápido. Y este es un poco el ecosistema 4.0 que se plantea, digamos, desde el lado de Industria 4.0, que es, lo que ustedes ven dentro del círculo amarillo son habilitadores tecnológicos, ahora vamos a hacer un breve repaso, y lo que está afuera son todos los conceptos de pensamiento estratégico para formar este ecosistema. Por una cuestión obviamente de tiempo, hacemos un repaso de los habilitadores y nada más. O sea, lo que es robótica de avanzada es la robótica en sí en las líneas de producción, es de la tercera revolución industrial. Bueno, pero hoy en día están viendo ahí un video, digamos, o imágenes de los robots colaborativos que se le dice ahora. Son robots que están especialmente diseñados para poder trabajar con el ser humano. Y algo similar pasa con otros habilitadores que son la realidad aumentada y la realidad virtual, que son sistemas en el cual nosotros podemos estar inmersos en un universo, en el caso de la universidad virtual, que es totalmente digital, totalmente virtual, o en el caso de la realidad aumentada, tener la capacidad de poder ver a través de un dispositivo móvil, digitalmente, cuáles son, un montón de aspectos necesarios para la producción. Por ejemplo, en el caso de mantenimiento, podemos ver el despiece de un motor, o las advertencias al abrir un tablero. En este caso están viendo ahí, en el video, cómo hacen para ver, o sea, qué datos son un robot en particular. Ahí están viendo algo ahora de lo que es realidad virtual, de cuál es el despiece de una turbina. O sea, las capacidades de esto realmente son infinitas y están cada vez más inmersos. Lo que es manufactura aditiva, la conocida como impresión 3D, que son la aplicación de capas una arriba de la otra, sobre todo para usarlo para lo que es prototipado y demás, pero eso ya casi está quedando, no en el olvido, sino que ha crecido exponencialmente, porque ya se están usando piezas fabricadas en impresión 3D para lo que es motores de autos, para competición y para demás. También una tecnología que no tiene techo. Y lo que es cloud computing, o sea, básicamente es guardar información en la nube. Abajo tenemos 3 marcas conocidas de prestadores de este tipo de servicios. A lo mejor lo estamos usando hoy en día. Cualquiera que tiene un celular con Android hoy, o sea, tiene Google Drive.
y a lo mejor no se da cuenta, no lo sabe, no lo utiliza, pero hoy en día estamos, o sea, sin querer, estamos cada vez llevando más datos a la nube y demás. Lo que es simulación, de un lado ustedes ven ahí lo que es simulación de procesos, cómo hacen para ensayar un proceso de manufactura, en este caso en particular es un área metalúrgica, en el cual van agregando estaciones y sacando y evaluando tiempos, viendo cómo se comportan, cuántos operarios necesitarían, sacar, poner máquinas, o sea, realmente una herramienta muy, muy, muy útil. Y la simulación de productos, bueno, hoy en día prácticamente todos los diseños se hacen en 3D, así que seguramente es una tecnología bastante conocida. Ahí están viendo la simulación de un motor dentro de un entorno 3D. Lo que es ciberseguridad es, al tener información cada vez más expuesta a Internet, y bueno, todos los recaudos necesarios que hay que tomar, que antes las empresas obviamente no lo tenían en cuenta, y hoy por lo menos ya empiezan a averiguar y a hacer hincapié, porque los ataques cibernéticos son cada vez más frecuentes. Internet de las cosas es todos los aparatos conectados entre sí. Fíjense ahí que el ecosistema que tienen planteado es de que directamente autos, electrodomésticos, casa, domótica, o sea, todo hoy en día lo puedo manejar de diferentes tipos de, inclusive lavarropas, las cámaras de seguridad, teléfonos, o sea, alarmas. Hoy en día es cada vez más fácil que un producto venga con la posibilidad de estar conectado a una red. ¿Y qué pasa cuando la inteligencia artificial encuentra al Internet de las Cosas o al IoT? Una de las grandes cosas que tiene esto de la revolución industrial es que todos estos habilitadores tecnológicos por sí solos tienen un crecimiento exponencial, pero cuando empiezan a trabajar en conjunto, como lo es inteligencia artificial con IoT o inteligencia artificial con la robótica y demás, es doblemente exponencial. O sea, el crecimiento se potencia de una manera que ni siquiera todavía hoy en día estamos seguros. Cuando empezamos a hacer interactuar inteligencia artificial con redes de 5G y con lo que es Big Data, y bueno, empezamos a quedar en el medio de un mundo, de un mundo físico a un mundo digital, lo que son los ciberespacios, ya lo vamos a ver un poco acá, o los mundos ciberfísicos. Y empezamos a transferir información de uno a otro desde todo lo que son wearables, lo que son relojes o auriculares, para todo lo que es smart homes, todo lo que es domótica, lo que veíamos recién, todos los electrodomésticos que tenemos en casa con la posibilidad de conectarse, speakers, lo que es smart cities, desde lo que son iluminaciones inteligentes, todo lo que es tendido eléctrico inteligente, transporte y industria, o sea, robots autónomos, o sea, sistemas autónomos capaces de tomar decisiones en tiempo real en función de parámetros conocidos. Y otro de los habilitadores conocidos es el Big Data. ¿Por qué es interesante? Porque el gran volumen de datos que hay ahí esperándonos para que nosotros usemos es infernal para una empresa. Imagínense, ahí ustedes están viendo, por ejemplo, en un minuto, en 2019, varios números que han pasado. En un minuto se reproducen 4,5 millones de videos en YouTube, o se hacen 3,8 millones de búsquedas, se mandan 41 millones de mensajes entre Facebook, Messenger y WhatsApp, 1 millón de logueos de Facebook, y lo más interesante es esto, se mueven $1 millón por minuto en Internet en todo lo que es compras online, digamos. Entonces es sumamente interesante. ¿Y por qué es interesante también? Y acá un poco es, lo que están viendo es un sistema solar, pero lo que es de redes sociales. Primero, 7.000 millones de usuarios por mes tiene solamente la red o los planetas, por así decirlo, de Zuckerberg, que son Instagram, WhatsApp, Facebook y Messenger. Y si ustedes ven abajo, todo esto, este desglose en forma de planetas, se van a dar cuenta que la mayoría de todas las redes sociales están concentradas en 2 países, que son Estados Unidos y China, que después lo vamos a ver más adelante un poco. ¿Y por qué crece más la tecnología? O sea, ¿por qué cada vez más exponencial? Acá hay un ejemplo de contraste. Cuando creció en 2000, bueno, son datos del 2019, pero 1,1 la población mundial, o sea, 84 millones, los usuarios de teléfonos móviles, pero únicos,
o sea, crecieron en 100 millones, o sea, es el 2%, en 367 millones de usuarios de Internet, y así más y más y más, o sea, es muy exponencial. Cuando hablamos también de sistemas de integración, es no solo integrar a los sistemas en toda la cadena de producción, desde que empieza mi cadena hasta mi producto final, sino que hacerlo de manera horizontal, empezar a interactuar con gentes o organizaciones que trabajen con tecnologías similares a nosotros, o hasta empresas que a veces fueron competencia, pero se unen para un fin común o para el desarrollo de una tecnología en común y demás. Y este es un poco el modus operandi, cómo se pasa del mundo físico al mundo digital. Básicamente, los tractores de los datos son los habilitadores tecnológicos, ya sean desde el mundo físico, por ejemplo, al mundo digital, y bueno, sensores, cámaras o todos los que veíamos recién que eran wearables. O desde el mundo digital al físico, y bueno, lo que es realidad virtual, impresión 3D, realidad aumentada. Y por último, los bidireccionales, como puede ser la robótica avanzada o IoT también. Básicamente trabaja sobre 4 principios que son estructura organizacional, cultura, recursos humanos y tecnológicos y sistema de información. Y eso traen aparejados varios cambios. Un poco recién escuchaba atentamente la disertación de Lidia, muy interesante, que decía básicamente que no es solo la transición, sino que es implementar algo nuevo, pero también lo que trae aparejado dejar algo viejo, toda esa resistencia al cambio y demás. Y siempre, si bien la aplicación de estos principios, lo que es sistema de información o recursos y estructura organizacional, más o menos se puede amalgamar, siempre se hace fuerte hincapié en lo que es cultura. Y un poco esta es la carrera hacia la transformación digital, o sea, básicamente es ahí mostrar de forma escalable cómo se debería ir dando esta carrera. En principio, lo que es adquisición y procesamiento de datos, sistemas de asistencia, redes de trabajo e integración, descentralización y orientación al servicio, y ya una autoorganización y autonomía, digamos, un sistema recontra evolucionado en el cual ya hay sistemas que toman automáticamente decisiones. Y ustedes lo que ven abajo, esos segmentos que son azules y verdes, en azules están los que hoy en día son potencialmente aplicables y están aplicándose, y en verde todavía lo que no y le faltan. Hoy en día básicamente estamos fuertemente en el estadio 1 y 2, o sea, tratando de digitalizar todos los datos de la empresa. Hay un estudio muy interesante que es el de Travesía 4.0 del INTAL y el CIPEC, que dice que, o sea, establece 3 categorías entre trekkers, alpinistas y cóndores, y básicamente los trekkers son los que están recién empezando, digamos, a transitar o a coquetear, por así decirlo, con todo lo que es transformación digital e industria 4.0. Y en nuestro país, la mitad de las empresas está ahí. O sea, hay mucho por hacer, gente, acá. Lo que decíamos antes, la mayoría de la geografía, o sea, de la economía digital está diseminada en 2 países. Y esto puede ser por un poco desilusionante, decir, uy, está todo concentrado allá, pero por otro lado, viendo la mitad del vaso lleno, es la potencialidad, todo lo que hay, toda la cantidad de cosas que hay para hacer. Para nosotros se abre una puerta y todo algo nuevo. Y empiezan a jugar mucho con estos conceptos que son de innovación abierta, donde tenemos pymes, organizaciones y el Estado. Básicamente la idea de esto es que cada uno empiece a despertar y empiece a aportar desde su lado. No me quiero ir, voy a ir a tratar de cerrando porque sé que estoy en tiempo. Un poco la idea de explicar o mostrar estos videos es la capacidad de tecnología que todavía ustedes no ven, pero está vigente. De hecho, Spot, que es el robot que estaba abajo, ya salió en venta, o sea, se podía adquirir a principio de año y hoy en día ya está en venta, digamos. O sea, está la posibilidad de adquisición. Y yo siempre lo pongo de contraste como para decir, si bien uno está siempre metido en lo que es la vida diaria y los problemas comunes, y yo sé que los dueños de las pymes están preocupados desde tratar de cobrar, desde los cheques que le vinieron de vuelta, de quién corta el césped, de decir le faltaron 3 empleados y demás, y bueno, es un contexto difícil sumado a lo que es la coyuntura económica, COVID y todo eso, para parar la pelota y ponerse a pensar en estas cosas. Pero ellos no nos esperan a nosotros, la tecnología avanza, y avanza galopante, entonces en algún momento hay que parar
y ponerse a pensar un poco en esto, desde el lado desde qué es lo que yo puedo hacer, o por lo menos empezar a ver. Y como conclusión, lo que más me gustaría que se queden es esto, o sea, datos, información y conocimiento. Cómo la adquisición de un dato la paso a información, ponderando y clasificando, y cómo la transformo en conocimiento, en este caso visual, un ejemplo bastante simple que es mezclando esos colores. O sea, sabiendo desde antemano qué pasa si mezclo uno con el otro. ¿Y cuáles son las tecnologías que está invirtiendo en el mundo? Según un estudio de Siemens, y bueno, todo radica en lo que es Internet de las Cosas e inteligencia artificial. ¿Y por qué me gusta destacarlo? Porque esto es semana TIC, donde todas las empresas que están mirando hacen foco en esas dos cosas sobre todo. O sea, hay todo un mundo para ustedes acá. Y por último, ¿qué es lo primero que quiero desde el lado de las pymes? Es que tengan en cuenta esto, o sea, no se sientan avasallados por las grandes implementaciones de tecnologías que hay que hacer y demás. La idea es parar la pelota y empezar a pensar cómo hago para digitalizar todos los datos que yo hoy en día estoy tomando en mi empresa. Y eso es conceptualmente simple, no, es una implementación que obviamente cuando la hago transversal a toda la empresa no es tan simple, requiere su tiempo, pero lo bueno de todo esto es que es muy, muy, muy escalable. Puedo empezar de a poquito e ir llevándolo poco a poco para que vaya creciendo dentro de mi empresa. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, espero no haberme ido de tiempo. Muchas gracias, Ezequiel. Estamos unos minutitos pasados, pero tenemos una pregunta del público que no queremos dejar de hacértela, y es, ¿existe un único proceso para adoptar la transformación 4.0 aplicable a todo tipo de empresas? No existe un único proceso. El camino que nosotros mostramos ahí es un camino genérico. La idea de que yo siempre hago hincapié de que paren y miren es porque nadie conoce más la empresa que un dueño. Entonces, básicamente, si bien la idea de esto es que uno busque ayuda y busque el contexto y se una con organizaciones en el cual estén más avanzados tecnológicamente, la decisión pasa siempre por crear un grupo interno encargado de la transformación digital dentro de la empresa, asesorado obviamente por grupos externos o no, pero que empiecen con implementaciones de a poco. Desde mi lado, la sugerencia es siempre todos esos datos que hoy en día ya tienen, el primer proceso, y que sí es transversal a todas las empresas, es digitalizarlos para poder tenerlos en tiempo real. A partir de eso, la cabeza vuela sola, o sea, no tiene fin. Todo esto depende de la creatividad de cada uno de los dueños. Buenísimo, Ezequiel. Muchísimas gracias de nuevo por tu participación en Semana TIC. Felicitaciones. Todo el trabajo que están desarrollando desde UTN San Francisco. Agradecerte no solamente a vos, sino también en representación tuyo, a CIPI 4.0, que es el grupo de investigación con el que llevan adelante todas estas actividades. Bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida